Adaptación de impedancia utilizando líneas de transmisión. Transformador de cuarto de onda. Se ha visto que sobre una línea de transmisión con ROE mayor a 1, la impedancia es continuamente variable a lo largo de la misma. Y eso puede darnos un beneficio. Supongamos tener un trozo de línea de longitud igual a un cuarto de longitud de onda terminado en cortocircuito. La impedancia que presenta en su entrada será de módulo infinito. Recordemos que la magnitud de la impedancia de la línea cambiaba cada cuarto de onda. Por lo tanto, si en el extremo final tiene 0, en el extremo de un cuarto de longitud de onda después tendrá infinito. Supongamos también que ahora la línea, ese trozo de línea se deja abierto. Entonces en la entrada presentará una impedancia de módulo 0. Solo cuando la carga conectada final sea igual a la impedancia característica, y además una resistencia una resistencia pura, no reactiva justamente, ese trozo de longitud de onda de un cuarto presentará a su entrada un valor de impedancia igual a este. Lo dicho se refleja en este gráfico. Aquí tendríamos en azul el caso de, suponiendo que de este lado está la carga, una línea terminada en cortocircuito. Siendo de un cuarto de longitud de onda, en su extremo opuesto presentará una impedancia de valor infinito. La misma línea, si está terminada en un circuito abierto, es decir, equivalente a cargarlo con una resistencia pura pero de valor infinito, tendrá en su extremo opuesto, en un cuarto de longitud de onda, una impedancia 0. Cuando esa línea esté cargada con una impedancia, o más bien resistencia de carga, igual a la impedancia característica de la línea, en toda su longitud presentará la impedancia característica. Por supuesto, en el extremo opuesto también. Aquí se dan las representaciones de los tres casos. Sucede que para estos valores entre infinito y 0 como resistencias de carga, una resistencia diferente puede darnos lugar a un nivel de impedancia o magnitud de impedancia también diferente, pero conveniente en la entrada. Por ejemplo, si yo tuviera una resistencia de carga de 100 ohms, pero tuviera una línea de 100 metros de longitud que tiene impedancia característica 50 ohms, es decir, la mitad, si conectara toda aquella línea a esta resistencia de carga tendría una desadaptación de ROE de 2 a 1, 100 sobre 50. Pero si entre la línea de 100 metros de longitud y la resistencia de carga de 100 ohms pongo un valor de impedancia de línea intermedio y de una longitud de un cuarto de onda, podría hacer que esta resistencia de 100 ohms que pondría en este caso en la línea sobre el cuarto de onda, el transformador de cuarto de onda la convierta en un valor de 50. Entonces, la línea de 100 metros de longitud vería una carga igual a su impedancia. Y la resistencia también vería un valor de 100 ohms de impedancia hacia la línea, porque es la línea, este último tramo de cuarto de longitud de onda, la que convirtió esa impedancia, que en un lado es de 50, en otro lado en 100. Esto es posible de aprovechar y de calcular. La fórmula general es que el valor de impedancia de entrada, Z y L, mantengamos que a la derecha está la salida y a la izquierda la entrada, la impedancia que se ve desde aquí se puede calcular como el valor ZC al cuadrado del transformador de la línea que hemos cortado de longitud igual a un cuarto de onda, dividido la RC, o sea, ZIL igual a ZC al cuadrado dividido la resistencia de carga. De esta fórmula es posible deducir fácilmente que si yo quiero adaptar una impedancia de entrada, que tenga un valor de entrada, ¿no es cierto?, que queremos nosotros conseguir aquí, como en el ejemplo que decía recién de 50 ohms, que se vean de aquí 50 ohms de impedancia, cuando la carga es de 100, yo podría tomar esos valores y ponerlos en esta fórmula derivada de aquí. Multiplico los 50 ohms que quiero como impedancia de entrada por la resistencia que tengo de 100 ohms
hago la raíz cuadrada y me dice el resultado de impedancia característica que debe poseer este trozo de cuarto de onda que utilizaré como transformador. Aquí está el ejemplo que se explicaba antes. La resistencia de 100 ohms, una línea en conexión balanceada en este caso, de 50 ohms de impedancia característica, pero podría ser un tramo coaxial, no hay problema con el tipo de línea, y una fuente de transmisor que tiene una potencia de 50 dBm, no es importante el dato, pero sí es importante que tenemos una línea de determinada longitud de 50 ohms que conectaríamos sobre una carga de 100. Si lo hacemos de esta forma, el número de ROE inicial será 2. Tenemos además la frecuencia para poder calcular la longitud del tramo de transformador. Veamos la ROE inicial. Bueno, el sistema posee una relación de onda estacionaria de 100 sobre 50, que es igual a 2, y es mayor al valor aceptable de 1,5. En el segundo paso, vamos a calcular la impedancia característica que necesitaríamos en un trozo de cuarto de longitud de onda para hacer la adaptación que buscamos. Aplicamos la fórmula que se vio, raíz cuadrada de 100 por 50, y nos dice 70,71 ohms. Con suficiente aproximación, podremos usar una línea comercial de 75 ohms, dado que no hay una línea comercial, es decir, que se fabrique exactamente de 70 ohms, mucho menos de 70,71. Bueno, pero si recalculamos ahora cuál es la impedancia de línea que se verá con este tramo de 75 ohms cargado con 100, pues podremos ver que es de 56 ohms. La sección del cable, entonces, que hará de transformador, deberá ser del tipo de conductores paralelos, porque aquí se indica de esa manera, por ejemplo una cinta plástica, ya que la conexión eléctrica se definió como balanceada. Ese tramo de línea tipo cinta deberá ser de 75 ohms de impedancia característica. Y nos falta conocer la longitud que debe tener, pues la longitud es un cuarto de la onda. Y podemos calcularla teniendo en cuenta la velocidad a la que se propaga la onda en el cable, dividiendo por 4 y por la frecuencia. Nos termina dando entonces que podemos adaptar esta línea, como se ve aquí en el dibujo final, esta línea de impedancia de 50 ohms, interponiendo entre la línea y la carga un tramo de tan solo 75 centímetros, lo que calculamos aquí, de 75 ohms de impedancia característica, y así, cuando la resistencia, entre comillas, mire hacia la línea, verá una impedancia de 100 ohms. Y cuando la línea de 50 mire hacia el transformador, verá también una impedancia de 50 ohms. Es decir, línea principal y carga se verán adaptados, mientras que solo existirá un factor de relación de onda estacionaria a lo largo del transformador de cuartos de onda. Bien. Otra forma de adaptar las impedancias derivada de esto que se ha visto recién es la sección adaptadora o stubs. Es equivalente a pensar que sobre la longitud de un cuarto de onda, D más Ls, encontramos un punto intermedio donde podemos medir una impedancia intermedia. Por ejemplo, si aquí teníamos 50 ohms y aquí teníamos 100, podríamos encontrar, si fuera el caso aquí, un punto intermedio. Supongamos que aquí 50 y aquí 100, bueno, habrá puntos entonces de 90, 80, etc. Un poco la idea esta es utilizar un tramo de línea que no utilizaremos como en toda su longitud un cuarto de onda, sino utilizaremos en una fracción correspondiente de longitud D más Ls, donde entre A y B encontremos la impedancia Z0 o ZC de la línea que tenemos que adaptar. Asimismo, podemos encontrar que esto trabaje en este punto con un tipo de reactancia inductivo o capacitivo. Si terminamos
la sección cortocircuitada, habrá aquí en esta sección un coeficiente o una reactancia de cierto grado inductiva, que puede servir para compensar, por ejemplo, una reactancia capacitiva que tenga la carga por no ser resistencia pura. Por el contrario, si la carga fuera de resistencia no pura con carácter inductivo, podríamos terminar la sección con circuito abierto y tener cierta componente reactiva capacitiva que compensaría la inductiva de la línea, de la carga. Bueno, esto es solo una aproximación a la forma de adaptación con líneas que es importante conocer por lo siguiente. Podríamos nosotros, sin experiencia, llegar a una instalación donde encontramos de repente que el cable, que es el mismo que sale del transmisor, está llegando a la carga y de repente vemos una extensión de un tramo corto de línea diferente. Esta de 50 ohms y esta de 75, como se vio en el ejemplo. Y podríamos, si no conocemos de qué se trata, pensar que es una desprolijidad y tener la tentación de eliminar este trozo de un cuarto de onda y conectar directamente la carga a la línea principal. En ese caso estaríamos sacando el adaptador y empeorando el funcionamiento del sistema. Todavía peor si llegáramos a una instalación como esta, en la cual creyéramos que estos son cables en paralelo o inclusive un sabotaje, porque tenemos aquí un cable en paralelo terminado en un cortocircuito, y con un alicate cortáramos entre los puntos A y B para eliminarlo, pues estaríamos eliminando parte de la sección adaptadora. En radiofrecuencia, no todo lo que se ve es lo que parece, y hay a veces razones fundadas para hacer cosas como esta, que en baja frecuencia sería un cortocircuito violento, pero en radiofrecuencia, donde las cosas no suceden iguales en un punto o otro separado a cuarto de longitud de onda, pues tendremos que mirar bien de qué se trata antes de tomar decisiones de agregar o quitar componentes que encontramos. Por supuesto, como decíamos, esto puede profundizarse mucho más, pero redondeando en conceptos, lo importante es conseguir la mayor adaptación posible, que implica un número de ROE ideal igual a 1, que tiene un valor aceptable en 1,5. Cuando se instala un equipo o una instalación nueva de transmisión, donde va a haber implicado una línea, ya sea terminada en una antena o una resistencia o la entrada de un receptor, que por supuesto tendrá una resistencia, nos conformaremos con que el valor esté de 1,5 hacia abajo. Podemos entonces hablar de un valor 1,1 como muy aceptable, un valor de 1,2 también como un valor muy aceptable para una instalación nueva. Y tendremos que ir viendo a lo largo del tiempo, cada tanto, haciendo una medición de esta relación de onda estacionaria para ver en qué valor sigue estando nuestro sistema. Si está en un valor por encima de 1,5, tendremos que corregirlo. También ahí es importante aclarar que si de repente encontramos que el valor de ROE está en 3 o en 6, no necesariamente quiere significar que tenemos que apagar el sistema. No hay un riesgo todavía para el transmisor, porque a pesar de que es un número grande, un 3 o un 6, no son valores tan violentos. ¿Cómo saber eso? Aquí al final del apunte encontramos una relación entre ondas estacionarias, relación de onda estacionaria, y la potencia aprovechada y la impedancia de carga, en este caso suponiendo que la carga es una antena. ROE o SWR, que son sus siglas en inglés, se analizan aquí desde un valor de 1, que es el ideal, contra un valor de 4. Y veremos que, obviamente, cuando la ROE es igual a 1, el rendimiento de la antena, es decir, de la potencia que llega a la antena, es de 100 ohms. Aclaremos que aquí se habla de una antena, pero podría ser la resistencia de entrada de un receptor eléctrico. Y en este caso se está trabajando con un cable, es decir, el análisis se hace sobre un cable de 52 ohms, que no es relevante este valor en función de lo que vamos a analizar. Pero lo que se indica sí es que se está teniendo
digamos, como impedancia de carga o de línea, el mismo valor, 52 ohms. Si la ROE fuera de 1,05, el rendimiento de la antena apenas caería un 10%, perdón, un 0,1%, lo que es equivalente a decir que la antena pasó a tener un valor de 54 o de 49 ohms. El valor de unos 50, que es el que consideramos como límite, es decir, todos estos valores hasta unos 50 son muy aceptables, y el de unos 50 también lo es, solo implica que a la antena estaría perdiéndose un 4%, es decir, el 96% de la potencia estaría arribando bien a la antena. Solo el 4% se estaría reflejando. Y eso se da para una resistencia de antena tan distinta del 52 ohms original como 78 ohms o bien 35 ohms. La desadaptación puede ser en más o en menos y producir el mismo efecto. Y para el caso más extremo, hasta que llega a la tabla, que es de 4, una relación de onda estacionaria de 4, el 65% todavía está siendo aprovechado en la carga, en este caso dijimos la antena, y eso equivale a que la antena hubiera mudado de 52 ohms a 208 ohms o de 52 a 13. Es decir, que podemos tener una variación importante de la carga y no tener una pérdida de rendimiento tan notable. Sin embargo, será, por supuesto, importante y conveniente que la mayor cantidad de la potencia llegue a la antena o a la carga resistiva, la entrada del receptor, y entonces trataremos de mantenernos hasta valores de 1,5. Ahora bien, si tenemos un valor que nos puede parecer violento como 3 o 4, no significa que estemos en una condición en que debamos apagar el transmisor y perder totalmente el servicio, sino prepararnos para corregirla y llevarlo otra vez a un valor dentro del orden de 1,5. Y si no pudiéramos llevarlo y dejarlo en 1,5 y tuviéramos que conformarnos con un valor de 1,7 o inclusive 2, 2,10, 1,94, bueno, apenas estaríamos con un valor cercano a 2 perdiendo un 10% de la potencia en la transmisión. Mejor dicho, en el punto de recepción de esa transmisión. Así es que no debemos tomar esto como una situación de extrema necesidad, pero sí de alta conveniencia, mantenernos con un ROE hasta el orden de 1,5.